En tiempos modernos se ha manifestado una agenda conjunta en donde diferentes potencias han llegado a acuerdos a pesar de sus notables diferencias en política exterior. Dichos esfuerzos tienen como objetivo una misión en común: salvar al mundo de la contaminación y del desastre ecoambiental. Y si estos acuerdos son totalmente contrarios a las acciones que estos estados realizan en secreto, minas de sangre en América Latina. Nuestro planeta está conformado por zonas de alta importancia a nivel rural y mineral, que nos ha dado todo lo esencial para desarrollar la vida animal y humana en la Tierra. En cada continente, cada uno de estos sitios es de suma importancia para poder seguir sustentando la vida tal y como la conocemos. De alguna forma, nuestra civilización, a través del conocimiento y el expansionismo tecnológico, está enfrentando una nueva era. Esta era de consumo nos hace frecuentemente olvidar de dónde provienen muchas de las comodidades que consideramos habituales. Creemos que actualmente tenemos la representación de los más justos en el poder y que con las recientes políticas globales como el Estado Verde de la Agenda 2030 nos acercamos a un mundo ideal que se preocupa realmente por su hogar, la Tierra. Pero, ¿y si realmente las cosas no son como las dicen? Para nadie es un secreto que los estados y quienes están en su poder cada vez muestran más descaradamente sus desintereses hacia la humanidad. Un gran ejemplo de esto son las minas ilegales financiadas por países que, sin importar su ideología, buscan saquear las riquezas naturales de las naciones sin importar los efectos irreversibles que tienen estos en la fauna, la flora o incluso sus habitantes. Cuando hablamos de riqueza natural y del paraíso para diferentes tipos de ecosistema, en el continente americano, lo primero que se nos viene a la cabeza es el Amazonas. El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo y el hogar de especies únicas en el planeta. Pero también es el sitio en donde se reúnen diferentes tipos de organizaciones para extraer el oro de diferentes yacimientos. En Brasil, en la década de los 80, una ola de migrantes se desplazaría a Pará, un estado que pertenece al Parque Nacional de la Amazonia, debido al descubrimiento de oro en la zona de Serra Pelada. Entre la década de los 80 y los 90 se determinó que en la zona minera operarían más de 90.000 mineros en busca de la extracción de oro. Después de 20 años de minería y el daño causado en la localidad, se convirtieron lo que eran cerros del Amazonas en un agujero de más de 200 metros de diámetro. La fiebre del oro no se detendría en la época de los 90, sino que evolucionaría para camuflarse entre negocios ilegales y empresas muy bien constituidas. Tan solo en el año 2021, en el periodo presidencial de Bolsonaro, se calcula que la extracción ilegal de este material en la zona de Minas Gerais aumentó hasta 35 toneladas, estimando unas ganancias de más de 200 millones de dólares. Estos números siguen en crecimiento sin importar quién se encuentre gobernando, pues en el periodo de Lula han aumentado los ingresos por minería hasta un 6%. Países como Canadá, Reino Unido e incluso los Emiratos Árabes figuran como los principales compradores de oro ilegal en Brasil. Mismos países que contrariamente son parte del Acuerdo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En el resto de Latinoamérica, la cosa no es muy diferente. Tanto en Venezuela como en Ecuador se repite este fenómeno. El arco minero se ubica en el estado Bolívar, al sur del río Orinoco en Venezuela. Su extensión ocupa más de 110.000 kilómetros cuadrados y en él suceden las desgracias más increíbles que jamás pensaríamos ocurren en América. Desde el exterminio generalizado, como la masacre de Tumueremo, hasta colapsos irregulares de minas ilegales donde han quedado sepultados una cantidad de mineros incontables. La asociación de grupos paramilitares como el ELN, la delincuencia organizada e incluso las Fuerzas Armadas venezolanas combaten por la extensión del territorio que se prolonga hasta la cuenca de Colombia, y son capaces de exterminar a quien se ponga a su paso para lograr su objetivo.
En Ecuador, tan solo en el año 2023, se llevó a cabo un operativo que conectaba una enorme banda criminal que operaba en 3 diferentes continentes a través de una empresa llamada Golden Minerals. Esta organización utilizaba la minería ilegal del oro para lavar cantidades enormes de dinero provenientes del narcotráfico. No obstante, las autoridades consideran que el beneficiario final es algo más grande, algo que superaría las expectativas de un cartel convencional. Y de hecho, así fue. Midersul, el conglomerado minero que debía hacerse cargo de su socio comercial Golden Minerals, transaccionó más de 1000 toneladas de oro ilegal a China, mismo oro que jamás fue declarado su origen. Perú y Bolivia son países andinos, con bellezas históricas como Machu Picchu y Tiwanaku, pero a pesar de su riqueza cultural, no están exentas de las mafias del oro. El yacimiento de Yanacocha, en Cajamarca, Perú, es la mina más grande de toda Latinoamérica, con una extensión de más de 200 kilómetros cuadrados. En el año 2000, un camión cargado con 151 kilos de mercurio fue vertido en la zona, provocando que al menos 900 personas fueran envenenadas. Sin embargo, jamás se detuvo la extracción que es llevada a cabo por el principal beneficiario de la mina. Se trata de la empresa Newmont, de origen estadounidense. Uno de los más grandes riesgos de la minería ilegal e ilegal de oro es la utilización de mercurio y otros metales pesados para su extracción. Su uso ha aumentado un 60% en los últimos años. Un caso relacionado con este metal pesado es el de la cuenca Beni y la cuenca Madre de Dios en Bolivia. El uso de estos metales tóxicos ha contaminado la zona a tal punto que el 74.7% de las tribus de la región poseen en sus organismos niveles de mercurio más elevados de lo normal. Cuando diferentes especialistas se aproximaron al lugar, se dieron cuenta que el índice de toxicidad se debía al consumo de peces que habitan en los ríos, en donde se vertía el mercurio para conseguir el tan preciado oro. Esto nos demuestra que cuando se trata de recursos naturales, específicamente algo tan preciado como el oro, las ideologías se desdibujan y prima entre las grandes potencias la ley del más fuerte. No importa si acabas con el medio ambiente, las personas que habitan en la zona o incluso si financias un grupo criminal. No se trata de las explotaciones de recursos naturales en África que hemos visto toda la vida en películas de Hollywood. Se trata de uno de los más grandes secretos del mundo occidental. Se trata de la explotación indefinida de las minas de sangre de Latinoamérica. Por favor, si deseas colaborar para que nuestras investigaciones se sigan realizando, únete a nuestro Patreon o déjanos tu aporte voluntario en Bitcoin. Si te gustó el video, déjanos un like y coméntanos qué te pareció. Leemos todos los comentarios. No olvides escucharnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos despedimos de ti con un fuerte abrazo y recuerda, pensar te hace libre.